Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Es martes y es 13, o sea, es martes y 13, pero aquí no somos supersticiosos y además ya he dicho desde el principio del programa que nosotros espantábamos el malfario y sobre todo porque este martes y 13 ha permitido que se dé una especie de confluencia planetaria. Porque estamos todos en el estudio, es decir, los dos miembros del Comando Norte. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, que no somos supersticiosos, pero somos un dúo cómico. No, eso sí. Aitana Castaño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Madrid. Hoy en Madrid. Y también nuestro invitado, que lo voy a presentar enseguida, también está en Madrid. Es decir, que todos estamos sentados en el mismo sitio porque vi a través de una fotografía que un día, durante mi ausencia, os visteis, os encontrasteis en otro estudio que no era este. Estuvimos juntos en La Coruña, ¿qué te parece? Para que la gente vaya viendo que no somos Claire, ¿cómo es? El Superman y Clark Kent. Somos dos personas diferentes. Sois dos personas de hecho, diferentes. Fuimos primero a La Coruña y así. Nos juntamos en el último mes más que en todo el año anterior. Que toda la vida. Que toda la vida. Es impresionante estar en el mismo estudio. No, sí. Hay una vibra hoy aquí. Claro, no. A mí me gusta que estéis todos en el mismo estudio. A mí cuando estáis fuera me pongo un poco nerviosa. ¿Y tú, jefa, qué tal? Que no te vimos. ¿Qué tal las vacaciones? Que no me visteis porque yo no estaba en ningún estudio. Claro. Directamente no estaba. Muy bien las vacaciones. Descansaste, pero ya ¿dónde quedó aquello? Pero ¿no? ¿dónde quedó aquello? Imagínate que terminé las vacaciones con la invasión con Venezuela, o sea que imagínate cómo terminé las vacaciones. Así se terminan nuestras vacaciones. Así se terminan las vacaciones. Bueno, oye, que el jueves tengo una cita yo a las 7 de la tarde. ¿Presentas libro? Presento libro. En la Mistral. Sí. Se peina, para hablar de esto. Sí. Se peina. Mira, ¿me vais a preguntar si estoy nerviosa? Sí. Estoy como... Imaginaos el Sporting de Gijón que viene a jugar contra el Madrid al Bernabéu, ¿no? Bueno, a lo mejor es un buen momento para venir a jugar contra el Madrid ahora. Por supuesto. Pero vamos con todo. O sea, quiero decir, venimos un equipo de provincias aquí al Bernabéu, vamos con todo. 3 delanteros, danos igual perder 7-0 que de repente ganar 1-2 como pasó una vez en la época de Mourinho Preciado, que vinimos aquí y ganamos 1-2. Entonces estoy como el Sporting. Estás ahí todo. A matar. El libro se llama Las Madrinas. Las Madrinas y nada, la verdad que me está dando muchas alegrías. El jueves en la Mistral a las 7, el que quiera venir, pues oye, vale. por ahí estaremos. ¿Te está dando alegrías y te está dando dinero también? A ver, dinero no mucho porque... Claro, es que vosotros cada vez hacéis más cosas y esto no renta todo dinero esto. No mucho porque la literatura no da dinero, pero sí, ya sé por dónde camines. ¿Sí? Ya sé por dónde camines. O sea, porque claro, la gente puede pensar, se dedica a la literatura, estaba teniendo un patrimonio. ¿Qué vas a tener patrimonio? Pero como... hombre, algo vas teniendo, yo qué sé, a lo mejor de repente ahora derechos de autor, lo que no tengo ya herederos, pero derechos de autor tengo. Bueno, de momento disfrútalos tú, de momento que los para eso. Yo. ¿Y tú también, que has hecho tantas cosas, empiezas a tener un patrimonio? ¿Es una persona con posibles ya? No. Que tampoco tienes herederos. Me encanta decir esto, Nacho, dinero del narcotráfico gallego. Claro. Bueno, yo siempre lo dije, la verdad que tampoco soy el primer gallego que ha hecho dinero gracias al narcotráfico. Lo que pasa es que yo de otra manera. Sí. Y aún así, es verdad que la literatura, la escritura en España, hay como un selecto grupo de elegidos que pueden decir que tienen patrimonio gracias a eso. Y que pueden vivir incluso aunque solo puedan vivir, aunque no tengan mucho patrimonio, que pueden vivir de ello. Ya claro. Decir que uno vive de escribir es un privilegio y de ahí hay un pequeñísimo grupo que puede decir que ha reunido un patrimonio respetable. La verdad es que la precariedad, y aún así, a pesar de la precariedad, es importante tenerlo todo atado y bien atado. Claro, Acabo de introducir. Claro, es que ahora voy a hacer una pregunta, que es el tema que vamos a abordar hoy, que yo me acuerdo que hace unos años cuando a mí me la preguntaban decía, sí, hombre, ¿has hecho testamentos? Claro. Sí, hombre, sí, es que yo soy muy joven. Hasta que un día dije, bueno, siendo muy joven todavía, pensé, a lo mejor habrá que hacer un testamento. ¿Tú tienes testamento? No tengo testamento y me pasó exactamente igual que a ti. Yo creo que es en general un sentimiento que hay que cuando tienes 20 y pico años, lo de testamento te suena, ¿qué dices? No cuentas con eso para nada. Y no tiene tanto que ver con la edad numérica, pero sí que en un momento la vida te va enseñando cosas, te van ocurriendo, por desgracia, experiencias, vas viendo que no es un cuento todo y que más vale tener las cosas un poquito organizadas. Porque al final yo me he dado cuenta que el testamento, más allá de la palabra y la superstición que cierra detrás, no es otra cosa que organizarte un poquito. Que ordenar y después un poquito. Vimos los suficientes series de televisión de la aristocracia inglesa para saber que hay que tener controlado el mayorazgo.
Otra cosa es que si no tienes mayorazgo, igual dudas. Tú lo tienes controlado el mayor. El minorazgo, tú yo lo el tienes... minorazgo no lo tengo controlado y entonces a ver si nuestro invitado nos da alguna clave. Tú tampoco tienes testamento. No, de aquí hay que salir testamentados, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Gómez Gallardo, que es abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Ángel. ¿Hay una edad para hacer testamento? Bueno, no, una edad no hay. Lo que hay es una necesidad, pongamos, personal o económica de tener que planificar, como habéis dicho antes. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que hay que planificar, crees tú? Porque piensas que después de la planificación viene la muerte. Claro, yo creo que es un poco eso. La gente no se imagina en la caja. Entonces, bueno, o en la urna. La gente piensa que cuando nos vayamos a donde sea, nos vamos a llevar todo. Y no nos gusta hablar de eso. Es como un tabú. Asociamos testamento a muerte. A muerte, sí. Claro. Y después también yo creo que igual es algo cultural. No sé si a lo mejor en otras sociedades o a lo mejor en otros, según qué extractos sociales, pues hay más, ¿no? Más tendencia a hacer testamento, pero... ¿Somos más reacios aquí, dirías tú? Sí, yo pienso que sí. Es decir, por mi experiencia de gente de otros países hablan de organizarse en el momento de no estar con muchísima más naturalidad que se habla aquí. Aquí a la gente mayor... Me voy a incluir. Nos encanta hablar de nuestras enfermedades y nos encanta hablar de lo mal que estamos hoy porque nos duele no sé qué, e incluso algunos, mi madre por ejemplo, fantasea con cuando yo no esté, pues no sé quiénes cuántos, pero de lo que es el testamento no es un tabú, no se habla. Yeah. Claro, pero hay una cosa en el testamento que ya no es tanto para uno, sino como para dejarle organizadas las cosas a quien viene detrás, ¿no? Claro, y sobre todo, no solo es organizadas las cosas, es evitar problemas y tratar de ahorrar problemas serios entre la gente, entre los herederos, vamos, tus hijos, que se supone que los quieres, ¿no? Y no les tienes que hacer la faena de legarles un problema. Y también está el tema de los impuestos, claro, que existen. Pero claro... Di, mira, tienes tiempo. Yo tengo controlado. Tienes tiempo, sí, tienes tiempo. No, digo que a veces también asociamos lo del testamento a gente rica. Y ahora el testamento porque tiene sus propiedades y sus cosas. Pero me temo, Antonio, que no es así, que más vale tenerlo organizado, aunque tengas apenas nada. Es una cuestión casi de no dejarles la plancha a los que vienen detrás. Un problema personal y económico. Y efectivamente, yo leí hace poco una estadística en el cual en el año 24 en España, según el Colegio Notarial, en el entorno del 60% de las transmisiones de vivienda eran por donación o por herencia, dato que me dejó pasmado. Es decir, la gente igual masivamente no está comprando, sino que está heredando o sus padres se lo están donando. Y esto es para reflexionar. Bueno, porque es la única manera que tienen para acceder a una vivienda muchos de ellos. Claro, para la población común es la única. Bueno, claro. De hecho se viene la gran herencia. Ahora viene que cuando acabe la siguiente al invitado y a mí no nos propietaria... mires, que yo pienso vivir muchos años todavía, ¿eh? No, pero es verdad que la última generación que masivamente es propietaria, pues va a heredar la siguiente que no puede acceder a vivienda. Sí, lo que pasa es que cada vez hay más esperanza de vida, que ya hay muchos hijos, hay muchos hijos ahí esperando ver cuándo te vas a morir. No quiero que muráis. Y dentro de un par de generaciones o de 3, que hay millones de hijos únicos, va a haber chavales con 30 años que son agentes de la propiedad. Pues ahora vamos a hablar de todo eso, de las herencias, de las donaciones, de las transmisiones, del testamento, de lo importante que es. Vamos a ello. Queridos Linda, Johnny y Walter, puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia, sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor, y creedme, es para bien. Vaya, pues sí, no es nada complicado. Será rápido. Yo, Harlan Tromby, en pleno uso de mis facultades y bla, 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 por la presente dispongo que todos mis activos líquidos y no líquidos sean legados a Marta Cabrera. Lego la titularidad de mi editorial Ríos de Sangre a Marta Cabrera en su totalidad. Asimismo, lego la titularidad de los derechos de todo su catálogo a Marta Cabrera. Hoy por Hoy Magazine. No. Eso no es. Eso no puede ser. ¿Me dejas verlo, Alan? Sí, claro. Por favor. No puede ser legal.
Ser Podcast. Estamos en el Comando Norte con Nacho Carretero, con Aitana Castaño, con el abogado Antonio Gómez, pensando en hacer testamento, quien no lo haya hecho, y escuchamos un fragmento de una película bastante inverosímil, Puñales por la espalda, que sin embargo plantea una situación no tan rara, un testador que sorprende con su decisión a los confiados herederos. Ahora hablaremos de ello, de esos cambios en el testamento, de esas sorpresas que se puedan producir, pero como lo habíamos dejado cuando Antonio contaba el hecho de que mucha gente que pueda tener piso ahora es por una donación o por la herencia de sus padres, ¿la gente está suficientemente informada, Antonio, cuando va a ver el testamento de los padres sobre las gestiones que tiene que hacer? O sea, si un padre le deja un piso a unos hijos, tengan la edad que tengan, ¿la gente sabe exactamente cómo manejarse? No, en general no. En general tienen que acudir, hacen ahí muy buena labor las notarías, sobre todo las de pueblo, las de barrio, que de una forma, no voy a decir altruista porque luego cobran, por supuesto, por hacer la escritura, pero hacen una labor que normalmente hacemos los abogados cobrando, que es asesorarles sobre los trámites. Claro, ir orientando sobre lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que en ese momento no tiene arreglo, es decir, ya está el testamento, o si no hay testamento, pues está el Código Civil, y ahí ya hay que hacer, o sea, ya no hay nada que planificar, esto no tiene solución, solo hay que gestionar lo que te ha ocurrido, sea bueno o malo o según, ¿no? ¿Es más interesante donar en vida? Te decías tú también que en estos datos que habías leído hace poco, que han salido publicados, las donaciones que se están produciendo, ¿es más interesante donar en vida? Respuesta gallega, depende. Depende, pero por ejemplo hay situaciones en las que sí es interesante, y comunidades autónomas como la gallega, donde es muy habitual, porque ellos tienen una figura que es la del adelanto de la herencia, bueno, que no me voy a extender por no poner técnico, pero que es donar, pero como a cuenta de la herencia. Y en ocasiones donar, por ejemplo, la vivienda habitual, puede ser interesante. Mayores de 65 años que donen la vivienda habitual a sus hijos no tributan por IRPF. Hay una exención, que esto la gente no lo sabe, pero nosotros los profesionales sí lo sabemos. Se devengan otros impuestos, puede haber ganancia patrimonial para el padre, he dicho que no, puede haber plusvalía municipal que tiene que pagar el transmitente, bueno, vale, puede haber otra serie de impuestos, pero se evitan otros, ¿no? Y pudiera ser interesante, sobre todo en supuestos en los que puede que no haya patrimonio líquido para pagar los impuestos de la herencia, que dependiendo de la comunidad autónoma puede ser importante. Claro, es que muchas veces puedes recibir una herencia, y por ejemplo en el caso de Cataluña, que hay impuesto de sucesiones, te pueden dejar un piso en herencia, pero no puedes tener, a lo mejor no tienes el dinero suficiente para pagar después de hecho, los una impuestos. Herencia puede ser una gran faena en ocasiones. Puede haber una herencia Lo que pasa envenenada. Que hay herencias envenenadas muchas veces también porque tienen, a lo mejor compres un piso con cargas o deudas o así, pero no debe haber tantas renuncias a... Uy, qué sonrisa ha hecho. ¿Qué sonrisa? Nos decía antes justo que... Hay renuncias, pero por ejemplo, en Asturias y en Cataluña, que hay impuesto de sucesiones, en Andalucía no lo hay. La diferencia entre Asturias, Cataluña y Andalucía de renuncia de herencias no es tanta. Nosotros lo sabemos porque en Asturias es bastante polémico el impuesto de sucesiones. Claro, Asturias es una de las comunidades autónomas que también depende, porque luego hay exenciones para vivienda habitual, por cuantías, entonces que tampoco piensa la gente que si tu padre te deja una casa en el pueblo y es lo único que tiene, te vas a arruinar. Son 300.000 euros sin la vivienda tampoco habitual. Hay que pensar que esto es un drama. En algunas situaciones sí, pero en otras no. Entonces... ¿Pero no hay tantas renuncias entonces? ¿O sí hay renuncias? No, sí hay. Hay por los impuestos y también por las deudas. Porque lo que la gente no sabe... Y esto, pues mira qué bien que estamos en el programa número 1 de la radio para decirlo, la gente no sabe que de las deudas de la herencia, si la aceptas expresa o tácitamente, y tácitamente quiere decir tirar el dinero de una cuenta porque te haga falta o que tienes una tarjeta de crédito, o sea, cuidado ahí, respondes con tus bienes presentes y futuros, no solo con los de la herencia, de las deudas de la herencia. Es esto decir, que si la persona que ha fallecido y que deja una herencia ha dejado algún agujero en algún sitio, tú respondes por ese agujero. El heredero, si acepta, respondes por ese agujero. Y entonces, claro, cuando de repente uno se da cuenta de que efectivamente hay un piso y hay un dinero en el banco, pero además hay 3 préstamos personales, una hipoteca y unos impuestos que pagar y un no sé qué, pues mucha gente renuncia. Mira, nosotros somos del Comando Norte, que somos de tierra muy emigrante, entonces en Asturias hay hasta canciones. Deja que cobre la herencia de mi tío, el de La Habana. No sé si pasan estas cosas que llegan herencias de tíos de La Habana, pero yo creo
que por volver un poquitín a lo que estábamos hablando antes, porque puede interesar mucho a la gente, o sea, una persona que tenga 70 años y que tenga en su posesión una casa y un poco de dinero, ¿esa persona tiene que hacer sí o sí, tú crees, un testamento? En principio, si está sola, no tiene. Si tiene cónyuge, sí, o pareja. Si está sola, podría no ser necesario en función de los herederos que tenga y de las necesidades o de lo que él vea que tenga. Mi abuela que diría, hacer. si estuviera sola, para que se quede con ello el Estado. Luego, si hay tiempo, os cuento una cosa del Estado. Pero, es que depende, porque como dice el aforismo, de a cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, hay padres que consideran que lo que tengan, sea poco o mucho, hay que darle un poquito más a quien más lo necesite o a quien mejor les ha tratado, ¿no? Entonces, para eso es imprescindible un testamento. Esa frase tan como, le tocó la legítima mejorada, es que me encanta a mí el lenguaje de las Pero herencias. mi pregunta es, ¿qué ocurre en los casos en los que apenas hay nada para dejar? ¿Tú recomendarías que el testamento es algo que hay que hacer siempre, se tenga poco, mucho o prácticamente nada, también independientemente de la edad? Es que hay gente que se pelea por cantidades ridículas de dinero. Si tú percibes que tus herederos puede haber un conflicto, sí es bueno hacer un testamento. Un testamento es muy barato, cuesta 70 euros. Es decir, y si tienes algo especial que decir, porque si no está el Código Civil, que es el testamento universal, ¿no? Entonces, si tienes algo que decir o tienes algo que explicar respecto a cómo se tiene que repartir aquello, pues sí habría que hacerlo, claro. Y luego está la figura que para mí me resulta interesantísima del testamento vital, que no es exactamente lo mismo, pero que también yo no paro de escuchar que es muy importante tener un testamento vital, porque las circunstancias de la vida te pueden llevar a no poder expresar lo que quieres, tus últimas voluntades. Bueno, eso tiene que ver menos con el tema patrimonial, pero efectivamente, bueno, menos nada, pero es muy, muy, muy importante. Yo, desde luego, tengo pendiente hacerlo. Yo también. Yo. Porque todos hemos vivido situaciones de gente querida. Yo, por ejemplo, mi padre y tal, que tienen una enfermedad que les impide expresarse. Y claro, yo le digo a mis hijos, oye, que yo no quiero acabar así. Me dicen, pues hazlo. Claro. Sí. O sea, escríbelo, porque va a llegar o podría llegar un momento en el que hay un último tratamiento, hay pues determinados protocolos clínicos que yo creo que la gente tiene que poder decidir sobre ellos, bueno, y la ley te permite hacerlo. ¿Sabes? Antonio, has dicho una cosa, has dicho, la gente se pelea por muy poco dinero. O sea, tú eso lo has presenciado. Claro, yo estoy sesgado porque a los despachos de abogados lo que nos llegan son los problemas. Es decir, sin dar nombres, pues. Pero claro, o sea, que la gente es capaz de pelearse por casi nada. Y por orgullo, yo creo también, ¿no? Claro, otro aforismo, hoy toca lo de martes y 13, pues otro aforismo, o sea, conoces a tu pareja en el divorcio, y a tus hermanos en la herencia, ¿no? Y a tus hijos en la vejez, ¿no? Pero eso tampoco tiene que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, con la excusa de la herencia, del patrimonio, de la cuenta o del no sé qué, siempre salen cosas familiares que no tienen que ver con la herencia, sino que tienen que ver con que no nos llevamos bien desde hace 30 años o con los cuñados o como vaya usted a saber, ¿no? Pero y eso sí es verdad, la herencia genera unos conflictos familiares e incluso en familias que no lo imaginarías. Más que lo provoca la herencia, los aflora. Es decir, el conflicto ya estaba ahí latente, la herencia lo que hace es, bueno, ahora nos tenemos que poner de acuerdo para esto, pues mira, es que como aquel día tal y cual, bueno, pues ya no nos hablamos. Tú también tienes que tener un lado ahí un poco humano, ¿no? De saber tratar eso y... Es el trabajo fundamental. Es decir, igual que en informativo siempre la mala noticia es lo que llama la atención, pues en esto de las herencias lo que nos llama la atención es el conflicto, pero el 90% de la gente se lleva estupendamente y se resuelve todo bien. Pero claro, lo que nos llega a los despachos es ese 10% ruidoso, lo que bloquea a los juzgados es ese 10% conflictivo. Claro, es que yo no puedo imaginar, yo solo tengo una hermana, ¿no? Y yo no puedo imaginar que en la herencia mi padre me hubiera dejado a mí más cosas que a mi hermana o viceversa, no lo puedo imaginar. Sí. Porque no hay ningún conflicto. Entonces, cuando él dice que aflora el conflicto, yo creo que es eso, ¿no? O sea, si una familia le ha dejado más a una parte que a otras, porque no sé si la palabra es conflicto, pero bueno, sí, porque si un hijo le ha cuidado más que el otro, ahí ya hay conflicto. No, pero mismamente, por ejemplo, yo no tengo casa en propiedad, mi hermana sí. Si mis padres hicieran testamento y a mí me dieran la casa familiar, lo dejo ahí como dato, pues...
Tú Pues, pretenderías que mi tu hermana no se enfadara. Mi hermana no se iba a enfadar. No. Yo tampoco me iba a enfadar con ella si fuera al revés. Entonces, claro, al final ya lo que tú dices viene de antes ya la cosa. Claro, ya no- claro. El enconamiento viene de antes, de orgullo, de celos o de lo que sea. ¿Y hay muchos cambios de testamento a última hora? O sea, Yo- gente que cuando ve en qué consiste el testamento se lleva una sorpresa. Sí, tengo alguna anécdota tipo puñales Cuéntala, por la por espalda. favor, no des datos. Tipo puñales por la espalda. Pues fue una pareja que no tenía mucho, pero bueno, en Madrid, a poco que tengas un piso, Una casa cochera, en el ya pueblo cuesta y más que tal, en mi ya- pueblo ya entero. es un patrimonio, ¿no? Entonces falleció primero ella y una serie de años estuvo él solo en casa con una persona que la atendía. Entonces, la herencia de la madre no se hizo. Y, o sea, se esperaron los hijos a hacer las dos herencias juntas, ¿no? Que a veces se hace, ¿no? Por dejadez o porque, bueno, o porque no se llevan mal. Entonces, cuando ya falleció el padre, al tiempo, pues llama a una de las hijas a casa a la persona que estaba allí, que seguía allí viviendo. Entonces le dice perdón... Fulanita. Vamos a llamarla Matilde, Sí. ¿no? Perdón, Matilde, voy a pasar por casa a recoger cosas de la señora. Y entonces se hizo el silencio y por el teléfono sonó. Bueno, es que ahora la señora soy yo. Vaya novelón, ¿eh? Te lo digo. Se lo había dejado a ella. Claro. Porque esta persona... Lo comunicó con mucha clase, ¿eh? Sí, exacto. Claro, es puñales por la espalda, el corte que habéis puesto antes. Bueno, pero al final es un poco lógico, ¿no? Porque si los hijos se han desatendido del cuidado de la persona, pues yo creo que es humano Sí. que al final le dejes las cosas a quien te ha cuidado, ¿no? Claro, bueno, están los tercios de legítima, tal, Sí, pero, eso sí. pero eso- en este caso él hizo un intento de... como no me está escuchando, lo puedo decir. Él hizo Nunca se sabe, este es número 1 de audiencia. ¿eh? Él hizo un intento de desheredación por indignidad para suceder, por haberle dejado abandonado en manos de esta persona. Claro. Entonces se lo dejó toda esta persona. Luego eso generó conflicto, claro, porque el desheredar a alguien, el Código Civil está muy restringido, tiene que ser una causa muy grave. Se puede impugnar en este caso, es decir, los Sí. hijos pueden impugnar Y así se hizo. y se suele ganar una impugnación de testamento. Pues depende. ¿Qué gallego estoy? Ya. No, yo no Bueno, es el suelo decir Comando que Norte. depende, ¿eh? Pues depende, porque si hay casos muy claros de abandono, incluso de maltrato a los padres, ¿no? Entonces, y muy documentado. Y hay otros casos en los que a lo mejor esa persona no entiende que no haya sitio en casa de los hijos para atenderlos, o no entiende que le hayan mandado a una residencia o lo que sea, y deshereda sin tener razón. Porque la legítima que decimos, esa a quién corresponde, a los hijos y a las parejas. Bueno, a los matrimonios, no. No, Solo a los hijos. No me quiero poner técnico, pero vamos, en derecho español, que viene del romano, todo va por estirpes familiares. Es decir, no se puede salir, las parejas no heredan de los suegros. Ya. O sea, heredas tú, claro. No, pero ella tus dice la padres. pareja del fallecido. Del Ah, fallecido. perdón. Del fallecido, la pareja el del matrimonio. fallecido. Bueno, sí, no. Para que te herede tu cónyuge tiene, o tu pareja, si es de hecho y está inscrita, bueno, ahí hay una serie de limitaciones, tienes que decirlo en testamento, porque las herencias van para abajo y si no hay abajo van para arriba y si no hay arriba van para los lados. Me refiero a hermanos. Pero no van a tu pareja salvo que la hayas hecho heredero. A la pareja lo que le corresponde es un usufructo de la herencia. Y Antonio, mira, antes hablábamos de... Yo, por ejemplo, queda poquito, ¿eh? en mi casa hay un crío, Mario, mi sobrín pequeño, tiene 2 años, yo no tengo hijos, mi cuñado no tiene más hermanos. O sea, este chico, ya te digo yo que con 30 años va a ser agente de la propiedad porque va a tener mogollón de casas. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque hay muchas familias así. ¿Qué recomendarías de manera, bueno, en 20 segundinos? Consultorio. Consultorio. ¿Qué recomendarías a estas familias? Bueno, lo que les Vende recomiendo... la casa y dale el dinero. No, que cada situación es diferente. Lo primero es analizar si tienen dinero para que esta persona que va a heredar pueda pagar los impuestos. Y si no lo tienen, a lo mejor sí convendría que hiciesen algo de líquido. O sea, es decir, que vendieran algo para dejar algo de líquido en la herencia. Luego hay que añadir una pequeña cláusula. Es conveniente añadir, también depende de la comunidad autónoma y tal. Hay una pequeña cláusula que se puede añadir en el sentido de que ordenas a los bancos de que para pagar impuestos este dinero se pueda disponer de él. Bueno, hay una serie de
Lo que está pensiones. claro es que hay que hacer testamento Sí. y lo segundo, siempre hay que consultar con un abogado. En Este serio, es el- no, lo digo en serio, porque son personas que te guían, que Total. dices, ¿y por qué tengo que ir al abogado? Si total, yo no tenía nada, o mi padre no tenía nada. Bueno, pero por lo poco que hay, son gente que te guía. Este es el típico tema que si hubiéramos abierto Bueno, llamadas, lo Bueno, pensé bueno, yo antes. tiramos bueno. hasta Y mañana. tratar bien a los Bueno. padres, que son los que dejan el dinero. Antonio, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Después de las fiestas de Navidad, volvemos a abrir las puertas al Club de las Miss Experiencia para recibir a una nueva socia. Primero saludamos a Chema Rodríguez. Chema, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal los días de fiestas? ¿Te han servido para descansar un poquito? Bueno, tú vamos a ver, yo vivo en un pueblecito de Ya. la provincia de Ya. Cádiz. Ahora mismo estoy en el estudio de la cadena SER en la ciudad de Cádiz mirando por la ventana. Claro, es que tú un no necesitas que sean un- vacaciones. Un mar hoy gris y un poco embravecido, pero maravilloso. Tú ves que yo tengo derecho a no estar descansado. No tienes y derecho a la vida. venir No con tienes derecho a la fuerzas, vida. Con no venir con fuerzas a trabajar. A ver, cuéntanos, ¿quién es nuestra primera Miss de este 2026? Pues mira, pues la mujer que abre el espectáculo este año, pues es ni más ni menos que la primera mujer finalista olímpica española en cualquier disciplina deportiva. Toma ya. Ella se llama Paz Corominas y estamos hablando del año 68 en México, que bueno, hizo historia al colarse en una final de natación y quizás ella no era consciente en ese momento de lo que se suponía. Y hoy, de hecho, con el boom del deporte femenino, pues puede parecer que eso es cualquier cosa, ¿no? Porque hoy tenemos... No, pero entonces no lo era. En aquel entonces Claro. eso era un auténtico milagro, ¿no? Claro. Y los éxitos de las deportistas de hoy, pues la verdad es que no se entenderían sin mujeres como Paz, porque además ella, pues como eran las cosas en aquel tiempo, pues no pudo disfrutar mucho de aquello, se retiró por decisión propia, pues se retiró muy joven, ahora nos contará por qué, ¿no? Pero se retiró muy joven, se puso a estudiar económicas y la vida la llevó por otros caminos, ¿no? Aunque nunca ha dejado de hacer deporte. Tiene 73 años, sigue nadando, pero lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, el otro día hablando con ella por teléfono me contaba que todos los años se iba con unas amigas a esquiar y que todas sus amigas podrían ser protagonistas de nuestro club de Mis Experiencias. Porque todas son más o menos de la misma edad, ¿no? Todas son de la misma cuerda. Paz, muy buenos días. Hola, buenos días. Paz, Aquí estoy. ¿Cómo es ese grupo de amigas? Porque debéis de ser todo un espectáculo en las pistas, perdona. Bueno, pues todas buenas esquiadoras, ¿eh? Sí. Sí, somos un poco un espectáculo. De todas formas, cuando vamos a sitios más altos, más complicados, como los Alpes, siempre cogemos un guía. Vale. Un guía que nos abre pista. Pero somos buenas esquiadoras todas nosotras. ¿Se cambia de manera de esquiar con los años? Lo digo porque es verdad que con los años dan más miedo las lesiones y porque las lesiones tienen una cura diferente. ¿Se esquía de otra manera, Paz? Pues sí, es que de otra manera, sobre todo el equipo que llevas, ¿no? Ya los esquís miden 30 centímetros menos de los que teníamos antes, Sí. o 40, porque teníamos esquís de 1,90 y ahora miden unos 60 o quizás menos. Los equipos de los Anorak son mucho mejores, ¿no? ¿Y vais con más cuidado vosotras? Sí, nosotros O sea, no vamos estáis con tan más locas cuidado. como cuando erais Bueno, jóvenes. Hay un par que van locas, que siempre... No tenéis miedo Pero- a una cadera rota ni nada de eso, ¿no? No, pero este año con las avalanchas tienen que ir con mucho cuidado. Oye, Vale. que ha habido muchas avalanchas y esto es muy complicado, muy difícil. ¿Y dónde vais habitualmente? Porque tengo entendido que no es a La Molina, por ejemplo. No, bueno, hemos ido a La Molina muchísimos Ya, años. pero bueno, ahora A la no, Masella. ahora no. Andorra también muchísimos años. No, ahora desde hace 15 años vamos juntas y cada año intentamos escoger un sitio diferente. De todas formas, ya nos hemos quedado con el con el lugar que más nos gusta, que es la parte de las Dolomitas italianas. Y allí ya vamos a un hotelito que ya nos conocen y tenemos al guía que nos espera. Qué bien, qué Yo me imagino, qué planazo. Yo me imagino ese guía Esto es un planazo. Sí, yo sí, imagino es un me imagino ese guía contando en la cena de Navidad en su casa, estoy esperando a las mujeres de más de 70 años. Ahora está- No, es que además nos quiere mucho, nos quiere mucho, quiero decir que... Y nos conoce muy bien, Tú ya nos pone las
las que van mejor van primeras, nosotras otras vamos un poquito de atrás. Yo la verdad es que he cogido un poquito de miedo. No, un poquito de miedo, no, las rodillas. Claro. Las rodillas. Claro. Y estábamos hablando de eso, de tu afición por el esquí, además de este grupo de mujeres maravilloso con el que vais, pero destacaba antes, Chema, el que fueras la primera mujer que llegó a una final de cualquier disciplina deportiva, la primera mujer española en México. Fue en natación. ¿Tú cómo acabaste en una piscina? Y no acabaste bajando las pistas de esquí. La verdad es que yo aprendí a nadar sola con mi padre, ¿no? Y acabé en una piscina gracias a la escuela. Iba a una escuela, puedo decir el nombre, sí, Betania Patmos de Barcelona. Era una escuela avanzada, una escuela que siempre veía un poquito más allá. En los meses de mayo, junio íbamos a la piscina de Montjuïc, una piscina de 50 metros que actualmente no existe porque construyeron la piscina maravillosa de saltos para los Juegos Olímpicos, y allí íbamos los sábados y teníamos un entrenador y allí empezamos a nadar y al final de la temporada o del cursillo hacíamos una pequeña prueba y destaqué pero por mucho. Entonces pues la familia, mi padre, que era un industrial de Sabadell, se puso en contacto con el presidente del Club Natación Sabadell, que el Club Natación era el club pionero en aquel momento, ¿no? Sí. Yo tenía 12 años y ahí a los 12 años empecé a entrenar. ¿Y cómo era ese entrenamiento? Porque ahora cuando uno piensa en un deportista de élite piensa en una vida dedicada al entrenamiento. Sí. Entonces, ¿cómo era? A ver, los primeros años, el entrenamiento en el primer año ya fui campeona de España. O sea que, y era un entrenamiento, iba 3 veces a la semana, o sea que íbamos todas las hermanas juntas, porque somos 6 hermanos, 3 chicas, las mayores, íbamos juntas, mi madre nos acompañaba y allí hacíamos unos entrenamientos pues de hora y cuarto, como mucho. Pero como ya fui destacando, entonces ya me encontré dentro de lo que era la natación de, entre comillas, alta competición en aquel momento, ¿no? Sí. Y ya tuve que ser mucho más rigurosa en el entrenamiento y ya, por ejemplo, empecé en septiembre, pues ya en verano, el próximo verano ya tenía que ir a entrenar cada día. Eran entrenos más sencillos. ¿Y México fueron tus primeros Juegos Olímpicos? Sí, mis primeros y mis únicos. Y mis únicos, porque en México pues tenía 16 años y yo dejé la natación a los 18 años, fíjate tú. Muy joven, porque no había en aquel momento las ayudas que hay actualmente a los deportistas de élite. No había. Y entonces pues empecé la carrera universitaria, vi que aquello era imposible y entonces dejé la carrera, abandoné la universidad y me fui 6 meses a los Estados Unidos, que entonces también era un tema así como muy extraño, ¿no? Sí. Y ahí estuve. Solo por curiosidad, ¿cuántas mujeres hay en el equipo olímpico de natación española en México 68? Mira, en México íbamos 124 deportistas, ¿vale? De los cuales 122 eran hombres y 2 mujeres éramos las deportistas, las 2 de natación. Las 2 nadadoras. Las no nadadoras, sí. Y yo creo que en los Juegos Olímpicos anteriores, que fueron los de Tokio, fueron más, porque fueron algunas gimnastas. Es que entonces no había equipos, no había deportes de equipo para mujeres. Sí. No había ni baloncesto, ni balonmano, ni vóley. Sí. Y entonces éramos individuales, éramos deportistas individuales, en este caso en la natación. Me estabas contando antes, Paz, que fuiste a Estados Unidos, pero ¿fuiste para prepararte para natación o para qué fuiste a Estados Unidos? Sí, mira, una vez ya fui a los Juegos Olímpicos de México, que tenía 16 años, súper joven, ya me dirás, súper. Pues entonces, claro, continué nadando aquí un año, pero el segundo año ya vi que venían los campeonatos de Europa de natación, que los hacían en Barcelona, quería estar bien preparada y... claro, dentro del equipo no veía la motivación suficiente para
hacer un entrenamiento riguroso. Sí. Quise hacer un entrenamiento riguroso. Y a través de un amigo mío, Santiago Esteva, otro nadador que estaba en la Universidad de Bloomington, Indiana, me puso en contacto con ellos, sí. Y pude estar 6 meses en los Estados Unidos con el casi mejor entrenador que había en aquel momento, que era Doc Kunzelman. Y allí, como curioso, estuve nadando con los mejores nadadores del mundo, porque yo compartía piscina con Mark Spitz, no sé si... Vamos, sí, hombre, claro. Tenemos aquí los dos una edad como para recordar a Mark Spitz. ¿Verdad? Actualmente tiene el pelo blanco, que lo he conocido y tiene el pelo blanco. Otros no tenemos. Sí. Sí. Y otros nadadores, y bueno, me dejaron ir allí, estar 6 meses. ¿Y por qué no te quedaste después en Estados Unidos? Porque a lo mejor, no sé si has pensado alguna vez, ¿no? Que si te hubieras quedado allí, tu carrera deportiva hubiera sido otra. Mira, la verdad es que empecé la carrera, vi que volví a empezar la carrera, porque claro, abandoné la carrera, y entonces cuando volví de Estados Unidos y cuando participé aquí en Barcelona en el año 70, en los campeonatos de Europa, fue el año que inauguraron la gran piscina Picornell, que se ha utilizado en otros campeonatos, en Juegos Olímpicos, etc. Pues ya dije, ya basta, se acabó, no tenía ninguna atadura. Dije, basta, se acabó. Era duro, porque nosotros ya empezábamos a hacer entrenamientos duros. Yeah. Y tampoco teníamos los profesionales al lado nuestro que nos ayudaran. O sea, el entrenador era la base de todo. Era el dietista, el fisioterapeuta, el psicólogo, el entrenador, y entonces, bueno, era una persona polivalente. Tú cuando ves ahora, Paz, una deportista de élite, claro, con todo el equipo que conforman o que rodean a los deportistas de élite, debes pensar, jolín, si esto lo hubiera tenido yo, ¿no? No, desde luego que sí, desde luego. Claro. Y además veo a unas chicas con unos tipazos tan impresionantes. Antes, la verdad, que las grandes nadadoras, las alemanas del este, ¿no? Que eran las que estaban en aquel momento, pues eran unas personas musculadas, cuadradas. No, ahora nada, ahora son altas, delgadas, con unas piernas larguísimas, los brazos larguísimos, porque combinan muy bien todos los entrenamientos, claro. el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento normal. Y la dieta y todo, y absolutamente. Entonces, ¿acabaste la carrera de económicas y a qué te dedicaste? Bueno, me casé muy joven, pero seguí trabajando. Yo estuve un año con mi marido en Estados Unidos otra vez, porque él es médico y se fue a trabajar un año en un hospital americano. Sí. Y cuando volví allí, mira, yo hice económicas, y entonces allí entré en el departamento de contabilidad y finanzas del hospital. Sí. Y cuando volví, hice un máster de administración hospitalaria. Ajá. Y entonces estuve trabajando bastantes años en una consultoría hospitalaria, de hospitales. Luego me puse por mi cuenta haciendo consultoría hospitalaria con una amiga mía. Sí. Varias cosas he hecho. Siempre vinculado a la gestión sanitaria. Bastante. Luego también tuve una época vinculada a la gestión patrimonial, a la banca privada. Bueno, un poco. Pero nunca has dejado el deporte, nunca has dejado la nunca he actividad. He dejado el deporte. Claro. No, la verdad es que no. ¿Y eso de dónde te venía? ¿De tu familia? ¿Era muy deportista? Pues yo creo que sí. La familia de mi padre era muy deportista, porque una hermana de mi padre, que en paz descanse, había sido campeona de España de esquí. Fíjate, vale. De ahí viene un poco lo del esquí. Vale. Sí, vale. Pero bueno, y después ella fue campeona del mundo de masters, de gente mayor, y demás, en esquí también. Lo que pasa que entonces íbamos sin casco, ¿no? Y ella, pobre, mi tía tuvo un accidente porque chocó con otra persona. Mira, esto ya es para decir que todo el mundo tiene que llevar casco. Un accidente muy fuerte con una persona y tuvo un derrame cerebral. Y al cabo de, más o menos la trataron, claro, sí. Pero al cabo de 2 años falleció en un telesilla.
Pero imagino, iba en el telesilla y ahí falleció de Claro, pero es que ahora lo miras, Paz, con perspectiva y es verdad. Se esquiaba, no a nivel profesional, a nivel aficionado, se esquiaba sin casco. Que ahora esto es una cosa que parece impensable, ¿no? Impensable, totalmente impensable. Sí. ¿Y sigues nadando, Paz, también? Sí, sigo nadando. La verdad es que sigo nadando con más gente, en grupo. También. Esto yo creo que... ¿Mujeres o mujeres y hombres? No, mujeres y hombres. Vale. Mujeres y hombres, sí. Vale. Oye, ¿y hay gente que se acuerda de ti o de aquellas pioneras que de alguna manera hay algún tipo de reconocimiento a aquella parte de esta entrevistas y cosas como esta? ¿Hay algo que gente que se acuerde de vosotras? Sí que hay gente que se acuerda de nosotras, sí. La verdad es que... A mí, desde que dejé de nadar, yo creo que los últimos 15 años es cuando me han hecho más entrevistas. Mira, para ponerte un ejemplo, un primo mío que se llama Eduardo Merino me está escribiendo ahora mismo diciéndome me acuerdo perfectamente de ella, de aquella época, de cómo salía en la prensa. Es decir, sí hay un recuerdo de ti. Sí. Bueno, en México, cuando estuvimos en México, recibimos cantidad de cartas de admiradores. Esto también es impensable ahora. Cartas, pero cartas físicas, Cartas físicas de admiradores. De admiradores que se escribían. Que nos escribían, sí. Qué bueno. Dime una última cosa, Paz, que me queda medio minutito solo. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres que van cumpliendo años y no se mueven, no quieren hacer nada, no piensan que el ejercicio es para la gente joven? ¿Tú qué les dirías? A ver, yo les diría que es básico, vale la pena hacer ejercicio. Pero si no tienen ganas de hacerlo sola, lo más importante es que lo hagan con otras personas, porque tú te contagias un poco de quien tienes al lado, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a nadar por la mañana y hay chicas de 50 años que están nadando conmigo, de 50 a 55, que, claro, tienen unos cuerpos mucho mejores que yo. Pero pienso... Qué bien suena eso de chicas de 50 años. Sí, es verdad. Sí, pero lo importante es también, ya no son los deportes, sino la relación que puedas establecer incluso, ¿no? Exacto, la relación que establecemos, porque aparte de solamente nadar, pues mira, mañana, por ejemplo, nos vamos a la apertura de la copa de este año de travesías y nos vamos luego a cenar. Una cosa luego lleva a la otra. Hacemos desayunos, exacto, una cosa lleva a la otra. Paz, para mí ha sido un honor conocerte y hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, a ti, a vosotros. Un beso bien grande. Un beso, adiós. Chema, hasta la semana que viene. La semana que viene. Adiós. Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar. Ella ya no está, ella ya no está. Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos... Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Camela otra vez. Camela explica la vida. Camela explica la vida y hay canciones de Camela para cualquier momento. Pues si ya hemos empezado la mañana con Camela, pues ¿por qué no seguir con Camela? Claro, ¿no? porque además Camela esta mañana tenía un argumento. Camela esta mañana ha tenido un protagonismo porque este programa es el único que es capaz de vincular la salida de Xabi Alonso. Este programa no. Agustín Rodríguez Sagún, que forma parte de este programa. Bueno, porque pues nos hemos levantado así ingeniosos, ¿no? Vincular la salida del Real Madrid de Xabi Alonso con canciones de Camela. Por ejemplo. Este ha sido el momento. Como muy pocos artistas son capaces de hacer en España y a nivel internacional, Camela pone palabras a lo que sucede en el día a día, la actualidad más rabiosa, que es la noticia con la que hemos empezado esto y por hoy, que es esa marcha de Xabi Alonso del Real Madrid. Yo he preferido imaginarme que esa conversación entre Florentino y Xabi Alonso era algo muy parecido a este No me hables de Camela. ¿Te imaginas? Por imaginar que no quede. Que los dos se cantaron, o eso o Pimpinela también podría haber puesto. Reprocharse cantando siempre tiene que ser una imaginación bonita. Que os preguntabais también quién era quien escribía las canciones de Camela. Sí, pero ya nos ha dicho Isabel de Luce que eran los dos. Claro, eran en la primera etapa escribió el tercero en cuestión, que desde 2013 ya no está, que es el teclista. Y desde entonces escribe ella, con su hijo Rubén. Vale, muy bien, así me gusta, información. ¿Vale? Así yo he acudido a la fuente y digo, para que a toda la audiencia le quede claro. Información. Bueno, el programa ha continuado y llegando como a las 7:10 de la mañana más o menos, en ese tramito que dedicamos a informaciones de otras emisoras, Mamen Municio, desde Palma, nos ha contado cómo a modo de azafato prácticamente, de un avión, un chofer de autobús
del transporte interurbano de Mallorca explica a los que van en el autobús cuáles son las normas. ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Vale? Vamos a escucharlo. Cuando hay mucho ruido aquí dentro, nosotros en cabina no escuchamos absolutamente nada de lo que salgo. Estoy ahí en cabina y nos vamos a... Vale. Muy bien. Bueno, explica el ruido, lo que se puede hacer, lo que no, las normas de convivencia. Esto debería ser ya común en todos los medios de transporte. A mí lo que me gusta es la reacción de los pasajeros, aplaudiendo al comandante. Aplaudiendo, pero también hay que hacerlo, porque claro, que luego ves cada cosa en los medios de transporte que dices, madre mía, hay que repasarse un poquito las normas de convivencia. Y bueno, ya empezando el magazine a las 10 de la mañana en el Comando Norte con Nacho Carretero y con Aitana Castaño, hemos hablado de la importancia de hacer testamento. Es algo que asociamos comúnmente a la última etapa de nuestra vida o a la muerte, antes. Pero es algo que, sobre todo por poner en orden las cosas que tenemos y no dejar ningún marrón al resto de la familia, es algo que hemos visto que tiene mucha importancia, como según nos comentaba Antonio Gómez Gallardo, que es socio de Gómez y Gallardo Abogados, lo importante que es dejar las cosas atadas para que no te pasen cosas y luego vengan algunos puñales. Luego vengan las sorpresas. Fue una pareja que no tenía mucho, pero bueno, en Madrid a poco que tengas un piso, una cochera, casa ya cuesta más que en mi pueblo. Ya es un patrimonio, ¿no? Entonces falleció primero ella y una serie de años estuvo él solo en casa con una persona que la atendía. Entonces cuando ya falleció el padre, al tiempo, pues llama a una de las hijas a casa a la persona que estaba allí, que seguía allí viviendo. Le dice, perdón Matilde, voy a pasar por casa a recoger cosas de la señora. Y entonces se hizo el silencio y por el teléfono sonó. Bueno, es que ahora la señora soy yo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te quedas? ¡Qué maravilla! Claro, hay que dejar las cosas atadas, pero luego los señores y las señoras cambian. ¿Y qué nos queda por delante? Por delante nos vamos a meter en un jardín dentro de nada con Eduardo Barba, que nos viene a hablar de los pinsapos, que nosotros hemos aprendido hace poquito de ellos, y Martín Bianchi con sus 15 minutos de fama, en los que nos vamos a centrar de lleno en esas acusaciones de Julio Iglesias. Contra Julio Iglesias. Contra Julio Iglesias. De agresión sexual, de vejaciones, de maltrato por parte de Julio Iglesias hacia las empleadas de sus mansiones. Y algunos otros temas más. Vale, de los que vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Eso es. Venga, vamos a ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You know you better start making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Hay un ratón por el estudio, ¿no? No, sí, había un ratón por el estudio, pero se ha ido ya. Se ha ido ya. A ver, no, un ratón con esto no. Un ratón, si es ratoncito pequeñito le vamos a dejar. Hay que cuidarlo. Le vamos a dejar. Venga, ya saben que a partir de ahora pueden llamar al 900-100-800 o dejar una nota de voz al 638-313466 para hacerle la consulta que ustedes quieran a Eduardo Barba sobre plantas, sobre jardines, sobre balcones, sobre terrazas. Si no pueden entrar hoy, nosotros nos quedamos con la consulta y en cualquier otro momento, en cualquier otro martes, les llamamos para que puedan plantearla. Y si no nos pueden escuchar en directo ni seguir a través del streaming, lo que pueden hacer es dejarnos la nota de voz al 638-313466. Igualmente les contestará Eduardo y después pueden recuperar la respuesta de nuestro jardinero en el podcast. Bueno, vamos al lío. Porque hace unas semanas un oyente nos mandó una caja, todo muy bien embalado. Abrí yo la caja y cuando la abrí resulta que había semillas que yo creo que son un poquitín especiales y creo que son de las semillas de las que quieres hablar hoy. Pues exactamente, Ángels, lo que vimos en esa caja, porque yo la vi también luego a posteriori, fue que, bueno, pues el resumen de la historia de un oyente, ¿no? Paco Moreno, hace 2 años, ya nos envió unas semillas de tomates. ¿Es verdad? Nos envió una colección amplia de tomates, pues, de la zona de Málaga, de los que cultivaban por aquella zona. Nosotros sembramos alguno, sobre todo el cherry, que era el que nos podía venir mejor porque tiene un frutito pequeño y se adaptaba bien a nuestras pequeñas macetas que teníamos por entonces. No teníamos todavía estos grandes macetones. Y lo que ocurrió el otro día fue que Paco Moreno nos volvió a enviar estas semillas. Y todo hay que decir que con una historia bastante peculiar, porque son semillas de abeto, de un abeto muy especial, que crece, como vamos a ver, solo en una zona muy concreta de España, y que, bueno, pues es una auténtica joya de la península ibérica. Paco Moreno estaba en esa sierra malagueña
malagueña junto a su amigo José, un agente forestal, y estaba recolectando las semillas de estos pinsapos, de este abeto. Sí. El pinsapo es el otro nombre que tiene este abeto, ¿no? A la vez, Paco estaba escuchando la radio. ¿Y estaba escuchando esta sección? Estaba escuchando nuestra sección porque es fiel oyente, y lo curioso fue que en este momento, justo que estábamos nosotros hablando pues de nuestras plantitas, de nuestro jardín en la terraza, patatín patatán, pues va y le dice Paco a su amigo José, el agente forestal, le dice, oye, mira, ya que estamos recogiendo estas semillas de pinsapo, de este abeto, casi que estoy pensando en enviarles unas pocas a la radio por si las quieren sembrar. Bueno, pues dicho y hecho, en ese justo momento, ¿sabes lo que estábamos hablando nosotros? De un pinsapo. De un pinsapo. Es extrañísimo porque una consulta de un oyente... Yo me acuerdo que un oyente nos llamó preguntando por el pinsapo. Que nos decía, tengo dudas, no sé si mi jardincito, que al final no era tan jardincito, va a poder acoger a este pinsapo que ya llevaba cultivando tiempo. Bueno, pues justo en ese momento estábamos hablando nosotros del pinsapo y se hizo ese círculo, se cerró ese círculo. Es la magia de la radio. La magia de la radio. Sí, aunque sí, es curioso lo de la magia de la radio, pues aquí tendríamos este cierre perfecto con Paco, que bueno, pues nos ha enviado varios sobres, 6 sobrecitos de semillas, y hay que decir que no de unos pinsapos cualquiera, no, son de 3 pinsapos ejemplares, 3 grandes árboles veteranos, como les llamamos en arboricultura, árboles que ya son pues varias veces centenarios, y son concretamente del pinsapo de las escaleretas, del pinsapo candelabro y del pinsapo Moisés. De estos 3 pinsapos tenemos semillas para pues nosotros hacer estos semilleros aquí en la radio. Ahora, porque como son de 3 pinsapos diferentes, ahora hablaremos de las diferentes variedades de pinsapo, pero empecemos para que lo entiendan los oyentes, bueno, los que estén en casa lo pueden buscar, o si nos escuchan a través del teléfono pueden buscarlo. Definamos un poco qué es un pinsapo, para aquellos que no puedan consultarlo. Bueno, pues un pinsapo es un abeto, es una de estas plantas de la familia de los pinos, la familia es de las pináceas, y de hecho pues también tiene conos, como los pinos. Los pinos tienen esos conos que llamamos normalmente popularmente piñas, ¿no? El pinsapo llega a medir, fíjate, Ángels, hasta 30 metros de altura. Lo normal es que se quede un poquito más bajo. A veces sí que yo he visto pinsapos enormes de 20 y algún metro de altura, pero lo normal es, como nos dice Ginés López González en una de sus maravillosas guías botánicas, es que se quede en torno a esos 20 metros, que pocos no son. Tiene una bellísima forma piramidal, como muchas coníferas, ¿no? Con esta forma de pirámide, y eso le permite que las ramas bajas reciban una correcta insolación. Claro, cuando tú la cúspide es más estrecha y se va ensanchando hacia abajo, no hace sombra, deja pasar el sol. Eso es una estratificación perfecta en pisos para muchas plantas, ¿no? Y las coníferas son maestras, porque son además amantes en general de pleno sol. Las ramas tienen unas hojas en forma de punzón, ¿no? Tienen unas hojas muy rígidas, están ligeramente terminadas en punta, por lo que pinchan un poco, y es otra característica muy habitual de este pinsapo, ¿no? Ese tacto un poco que parece casi como de artificial, ¿no? Sí, porque que no parece de plástico. Parece de plástico porque dices, pero bueno, esto puede ser tan duro y tan recio, pues sí, lo es, y está vivo. Esas hojuelas, el otro día leyendo sobre el pinsapo, llegan a vivir 10, 12, 15 años incluso sobre las ramillas. O sea, que fíjate qué duras son como para sobrevivir más de 10 inviernos en sus pequeños cuerpecillos, ¿no? Tienen una forma pues que como se van colocando alrededor de la ramilla, dan un aspecto como de limpiatubos, ¿no? Como de limpiabiberones, así como... Bueno, como de escobilla del váter también. O como escobilla del váter, un poco más prosaico, exactamente, además es más recia, ¿no? Todavía que un limpiabiberones. Bien. Pero en bonito, ahora que la gente en que bonito. no le coja manía al pinsapo. No. O sea, como escobilla del váter, pero en bonito. En bonito. En muy bonito. En verde y en aromático, Exacto. bonito. Pues estas hojas tienen un color verde oscuro, pero una peculiaridad también que tienen muchos pinsapos es que adquieren un color ligeramente azulado, un color glauco, como decimos en botánica y en jardinería, y eso le da un aspecto pues de lo más bonito, ¿no? Y atractivo. De hecho, hay una variedad en jardinería que utilizamos mucho que es Abies pinsapo glauca, que significa que es de un color azulado precioso. Qué muy bonito, qué bonito. Sí. El nombre científico es este, ¿no? Abies pinsapo. Exacto, es Abies pinsapo y forma parte de un selecto grupo de plantas consideradas como una reliquia vegetal de tiempos pasados. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una especie que antiguamente ocupaba, antaño, estamos hablando de hace cientos de miles de años, ocupaba áreas más extensas, pero bueno, fruto de las glaciaciones, fruto de procesos geológicos
fotosínticos intensos se van quedando recluidas en pequeñas zonas y eso es lo que le ha ocurrido a nuestro Abies pinsapo. Y digo nuestro porque es muy español. Crece exclusivamente en una zona del sur de España, entre Cádiz y Málaga, en distintas serranías, la de Grazalema, la de Ronda, la de Las Nieves, que es la que yo conozco, y es pues realmente un endemismo. Y ¿Eso qué es? Endemismo, sí, es además una cosa como, a veces es una palabra que se utiliza, a veces no tan correctamente, y habría que decir que un endemismo es una especie que, pues de manera natural, se halla solamente en un área geográfica concreta. Esa área concreta puede ser más o menos amplia, a veces hay endemismos que ocupan literalmente pocos kilómetros cuadrados de un territorio y otras veces mucho más amplio, ¿no? Como le ocurre a nuestro pinsapo o como otros endemismos que tenemos en la península. Porque hay que decir que nuestra península ibérica, a términos pues geográficos, es una joya a nivel de una grandísima cantidad de endemismos, más de 1000. Es una cosa maravillosa. Bueno, y eso hace que las zonas geográficamente sean características o las diferencias entre unas y otras, ¿no? Exacto, eso hace esa independencia un poco de diferencia y es bonito de ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Madrid tenemos el geranio del Paular, que es uno de mis endemismos favoritos porque es un geranio silvestre que crece en una zona muy concreta de la Sierra de Madrid y es una preciosidad y crece en muy pocos kilómetros cuadrados, por ejemplo. Ahora veremos qué hacemos con estas semillas de pinsapo, pero primero vamos a escuchar a un oyente que ha llamado al 900-100-800. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos, ¿qué le quieres preguntar a Eduardo? Pues mira, yo vivo en una parcelita en el campo y tengo varios tipos de árboles, pero hay uno que no tengo y tengo capricho, que es un acebo. Entonces todos los años me regalan este ramito que se hace típico en Navidad, que se pone en las puertas con las bolitas rojas. Y yo quiero saber, si yo cojo alguna bolita de esas y la siembro, ¿saldrá, no saldrá o es mejor esperar a una época determinada? Esa es mi pregunta. Pues espérate, a ver qué dice Eduardo. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Y bueno, yo lo único que quería preguntar es si tienes muchísima paciencia, Juan Ramón. Porque, bueno, o si eres muy joven también. Soy muy joven porque acabo de cumplir 75 años. Perfecto, tienes tiempo. Tengo paciencia, Mi finca planté árboles cuando era pequeño y ahora no los abarco, O sea, qué bien. Qué bien, Juan Ramón. Pues mira, te preguntaba eso, Juan Ramón, por una cosa. Mira, dentro de la jardinería más forestal, como es el caso del acebo, que es otra de las grandes plantas que tenemos pues a nivel europeo, ¿no? Esa maravilla preciosa de hojas rígidas, verde brillante, con esos frutos tan rojizos que coinciden justamente su fructificación en la Navidad y que por eso se vende tanto ahora y se ha vendido tanto, tiene un problema, que es que es una especie que tiene una germinación muy errática. ¿Qué significa eso? Pues que no es como otras plantas. Yo te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un semillero de tajetes que vamos a hacer nosotros, de caléndulas, perdona, que vamos a hacer dentro de poco. Yo siembro esas caléndulas hoy y yo sé que a lo largo del próximo mes y medio, 2 meses, van a ir germinando poquito a poco a su ritmo cada una y vamos a tener ahí ese semillero perfecto. Pero, ¿qué ocurre con los acebos? El acebo tiene una dormancia interior, una latencia interior que es muy fuerte y que no rompe de una manera drástica aunque nosotros hagamos un proceso de despertarla, ¿no? Es decir, nosotros, para que te hagas una idea, yo en la escuela de jardinería recuerdo que teníamos semilleros de acebos que llevaban ya sembrados 2 años y que todavía 2 años después aparecían pequeñas plántulas de acebo, pues de repente, ¿no? Que decías, bueno, 2 años después no pueden aparecer ya las semillas, si ya no han germinado, ya es que están muertas, no. El acebo tiene ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para romper esa dormancia interior, para hacer que ese embrión, para acelerarlo? Se suelen hacer procesos de calor y de frío, imitando lo que tendría en la naturaleza. Es decir, tú piensas siempre, cuando tengas dudas de cómo sembrar una planta, yo a mis alumnos les digo, pensemos en la naturaleza, que no lo vamos a hacer mejor que la naturaleza, en normalidad, ¿no? Normalmente. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, la semilla, ese fruto ha madurado, va a caer al suelo. Es decir, durante un tiempo va a pasar sobre ese cuerpecillo de esa semilla y de ese fruto, va a pasar una cantidad de horas de frío, luego va a venir el calor y luego va a venir otra vez el frío del invierno. Son procesos que tiene que pasar varias veces en la semilla del acebo para despertarse. Pero ¿y en casa cómo lo hacemos esto? Pues nosotros podríamos imitarlo haciendo una estratificación fría, que es decir, metiendo el fruto, la semilla limpia, en la nevera.
en arena húmeda de río. Se suelen tener incluso hasta 3 meses, incluso esa semilla. Lo primero que tú tendrías que hacer, Juan Ramón, es ese fruto lo tienes que limpiar muy bien de la carne, que sería lo que le ocurriría si un zorzal comiera ese pájaro, esa ave que nosotros tenemos en la península, se comiera el fruto del acebo, pasaría por sus jugos gástricos. Y luego lo eliminaría. Y luego lo eliminaría, exactamente, la semilla. Entonces, ya eso sería... La carne es quitarle la parte roja, por así decirlo, que tiene la semilla. Eso es, la machacas, metes varios frutos de esos, los metes en un mortero. Yo a veces cosas así carnosas como por ejemplo el espino, los limpias en un mortero, lo lavas muy bien para quitarle hasta la más mínima cantidad de pulpa y de carne que tenga ese acebo adherida, y luego lo que haces es, puedes hacer una cosa que es lo más sencillo, es sembrarla al exterior en un semillero con una proporción de 50% de un compost rico en aire y un 50% en arena. Es decir, que tenga mucha aireación. Y lo dejas ahí, que pase por encima de él en la primavera, el verano, que pase el invierno, que vuelva a pasar la siguiente primavera. Y puede que en el siguiente año y medio ya empiezas a ver alguna germinación. Como te digo, es una germinación muy errática. Entonces, bueno, pues podrías hacer eso, siempre manteniendo el semillero húmedo. Otra posibilidad es haciendo esquejes. Un esqueje es lo que hacemos en jardinería y es mucho más rápido. Claro, a lo mejor nos saldría mejor un esqueje, ¿no, Juan Ramón? No, claro, es que no sabía que era tan complicado. No, que era tan complicado. Sí sabía que era complicado porque aquí en Cuenca hay una hoz donde está el río y hay acebos. Pero hay pocos. La verdad es que son árboles que son muy vistosos y sobre todo en esta época, como decía Eduardo. Pero no sabía que se reproducía por esquejes. Hay muchas cosas que sí. Pero eso no sabía que se reproducía por esquejes. Ahora es buen momento, además. Ahora es buen momento si para lo reproduzco con esquejes, le pongo hormona de enraizamiento y el mismo tipo de tierra. Eso es, ácido indolbutírico o indolacético, abajo esa hormona de enraizamiento y del tamaño de un lápiz. Mira, yo tengo un bolivic ahora en la mano, pues así, más o menos. Juan Ramón, que tú eres un experto, por cómo hablas. Bueno, en la finquita que vivo hay más de 1000 árboles que sembramos. Imagínate. Juan Ramón, muchísimas gracias por la llamada. Muy bien. Un beso. Pues muchísimas gracias y a ver si tengo suerte. A ver, nos Gracias llamas por y nos todo. lo cuentas. Un beso. Hasta luego. No sabía yo tampoco que era tan complicado lo del acebo a partir de la semilla. Y por eso tiene una regeneración tan difícil en campo, ¿no? Bueno, vamos con el pinsapo. Ahora, mira, estaba él hablándonos de cómo plantar la semilla del acebo. ¿Ahora es un buen momento para sembrar estas semillas que nos han mandado con este frío o le va a ir mal? Sí, porque podríamos pensar que la siembra ahora en el invierno no es apropiada, ¿no? Dices, bueno, hace mucho frío, pero no, eso no va a afectar a las semillas y de hecho este frío de estas semanas estimula a que el embrión, como le comentábamos antes a Juan Ramón, pues se estimule, ¿no? Se despierte y que inicie pues la emisión de esa radícula, de esa, entre comillas, raíz, esa radícula que va a hacer la que ancle la planta al sustrato, ¿no? Entonces, cuando suban las temperaturas ya emergerá esa pequeña plántula y será un momento perfecto, ¿no? De hecho, hay muchas especies que si no les damos este frío inicial del invierno, no van a germinar, como le ocurre, por ejemplo, a ese acebo, ¿no? Así que... ¿Y germinarán todas las semillas? Bueno, va a haber un porcentaje que sí, va a haber un porcentaje que no. Con el pinsapo no es de las germinaciones, de los porcentajes de germinación más altos. Vamos a tener entre un 40 y un 60% más o menos de éxito, ¿no? Es decir, de cada 10 semillas, pues nos germinarán entre 4, 6, 7. Bueno, pues veremos si conseguimos ese éxito. Lo que sí que vamos a hacerlo es, como siempre, meterlas en una bandeja de alvéolos forestales. Es decir, con estas estilo aquí huevera. Aquí pusimos las encinas, ¿no? Exacto, encinas, robles. Es esta huevera que tiene pues 20 centímetros de profundidad. Pero además nuestro oyente Paco Moreno no solo nos mandó las semillas, sino que nos mandó una bolsa con sustrato. Bueno, es que me parece fantástico. Y no cualquier sustrato, porque Paco lo que nos ha enviado es un gran regalo, que es, bueno, dices, esto cuando tú lo ves, dices, pues un paquete con tierra, una bolsa de estas herméticas. Eso es lo que con tierra. dije yo, digo, ha mandado semillas de algo con un paquete con tierra. Sí, ¿dónde están los bombones, no? Nos faltan los bombones, jo. Pues aquí lo que tendríamos es la tierra del lugar en el que crecen los pinsapos. Y Paco lo que nos recomienda es pues que a la hora de germinar nuestras semillas, pues metamos esta tierra, la mezclemos con nuestro sustrato de cultivo, porque aquí ocurre una cosa, que es que esta tierra del lugar tiene los microorganismos que crecen junto con los abetos, con estos pinsapos o abeto español, que también se le llama, ¿no? Esta tierra lo que traen son unos microorganismos muy especiales, entre otros
hongos micorrícicos, Vale. que son micorrizas, que son hongos que se van a inocular dentro de la raíz del árbol para ayudarle a crecer mejor. Así que con esto favorecemos la emisión de raíz y que el árbol esté mejor. ¿Y qué pasará cuando germinen los pinsapos? ¿Los podremos mantener en la terraza de la radio o habrá que reforzar el suelo? Habrá que reforzar el suelo, Ángel. Yo quiero colonizar la terraza de abajo, es una vieja aspiración. Lo que vamos a hacer va a ser mantenerlos durante 2 años en esta bandeja de alveolos y nosotros no lo vamos a tener en tierra, en el sustrato. 2 años. Sí, 2 años. Eso pasa rápido. Es que la vida en efectos jardineros es mucho más dinámica. Pum, pum. Vale. Y entonces lo vamos a dejar 2 años en estas bandejas de alveolos y después lo que haremos será donarlos a parques, a jardines, a gente que lo pueda plantar en tierra, que es donde mejor va a estar. ¿En 2 años qué tamaño tendrá el pinsapo? En 2 años va a depender de las condiciones que tengamos nosotros, del sol, del agua, del abonado, pero va a adquirir pues quizás unos 20-25 centímetros quizás, si todo se dé bien. El pinsapo habría que decir que no es de crecimiento muy rápido, pero si nosotros le estimulamos a crecer más rápido con buenos riegos y sobre todo con un abonado muy bueno específico de coníferas, va a crecer esos 20 centímetros. Pero y aquí le irá bien, porque estábamos hablando de una zona muy determinada donde crece el pinsapo. Estamos en Madrid, no estamos ni en Málaga ni en Cádiz. Bueno, las condiciones al final que nosotros le aplicamos en el cultivo las podemos variar. Entonces, imagínate que dices, no, es que no requiere tanto sol, que al pinsapo, bueno, pues al principio le viene mejor un poquito más de una semisombra, que no le dé tanto el sol al principio. Bueno, pues lo podemos colocar en una zona más sombreada de la terraza. Pues a estar pendiente de los pinsapos a partir de ahora. No nos quedaremos al pie de ellos, sino que iremos a verlos de vez en cuando. Sí, hombre, claro, solo faltaría. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about you. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. No, nos habíamos visto en todas las navidades. No te digo ya lo de feliz año porque a mí ya me revienta. Ah, no, nosotros ya dijimos que ya la semana pasada terminábamos con Para esta mí, broma. a partir del 2 de enero ya. Ya está, terminemos con esta Pero broma. feliz año. Feliz año. Y además, ¿cómo empezamos? Ay, qué agotador es la actualidad. ¿Cómo empezamos? Sí. Empezamos con una información que les contábamos ya nosotros a primera hora de esta mañana, porque es una exclusiva que publicaba de madrugada eldiario.es. Es una investigación llevada a cabo por este periódico y junto con Univisión, pues que denuncia toda una serie, ya no solo que también de agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias a sus trabajadoras, a las trabajadoras de sus mansiones, sino también ese régimen de terror en el que parece que se vive en las casas de Julio Iglesias con el servicio, porque Sí. es como muy clasista decir esto del servicio, pero Sí. entiendo que él lo debe entender así, ¿no? Sí, o le dirá peores cosas. Bueno, ha hecho peores cosas según cuentan en su relato. Yo lo que sí recuerdo es la última imagen que hay de Julio Iglesias, no sé si recordarás, es del año 2020, Sí. que la emitió Sálvame en Telecinco, que era él bajando a la playa en República Dominicana, acompañado de un harem de mujeres, de Sí. empleadas En bikini. En bikini, en microbikinis todas, con unos tipazos, hay que reconocer que Sí. tenían unos tipazos. Todas lo acompañaban a él a la playa porque tenía problemas de movilidad. Y me acuerdo de ese titular que era Julio Iglesias anda con mulatas. Sí. No sé si te acuerdas que se viralizó. No me acuerdo yo de Se eso. viralizó muchísimo. O sea, me acuerdo de la fotografía, entre otras cosas porque la han reproducido y se ha reproducido Sí. en algunos medios. Se pero no. viralizó muchísimo esa imagen y ese titular, y yo pienso mucho en que quizá alguna de todas esas mujeres que lo estaban acompañando a la playa y que se viralizaron en ese momento, quizás alguna de estas víctimas, porque coincide en el tiempo con las denuncias que Bueno, ocurrían. y coincide con algo que narra la información, que es muy extensa. Por eso digo que no solo son las agresiones sexuales, sino que es el clima en el que se veía esa casa, porque hay una parte de la información que cuentan que una de las chicas que estaba trabajando en el servicio de la casa un día es requerida porque tiene que acompañarle a la playa. Efectivamente. Y ella se puso un pantalón corto y una camiseta, y esa especie de gobernanta que parece que es quien controla a las chicas del servicio le dijo, no, quítate la camiseta y quítate los pantalones, ponte el Sí. bikini y bajas a la playa en bikini. Sí, yo en cuanto leí la información del diario.es, de esta investigación de 3 años, 10 periodistas involucrados junto a Univisión, que es el medio en español más importante de Sí, Estados sí, Unidos. con mucho prestigio. Claro, con muchísimo prestigio. No estamos hablando de 3 años de investigación, no solo de los testimonios, sino que hay documentación, hay WhatsApps, hay visados, hay muchísimas entrevistas a otro tipo de empleados que Y gente de su entorno, gente del entorno de las denunciantes. Quiero decir que la investigación para
para llegar a publicarse es porque tienen muy atado los testimonios. Claro, yo lo primero que pensé fue en esas imágenes que se emitieron en ese momento, que nos parecieron hasta incluso graciosas, nos parecieron una excentricidad que Julio Iglesias, en vez de ir acompañado de una enfermera o llevar una muleta, sino que iba con un harem de mujeres en bikini, que eran sus empleadas, y lo que ocurriría detrás de esas imágenes, que en ese momento era una noticia del corazón, ¿no? Para empezar ya con el sistema de contratación de estas empleadas, ¿no? De todas las preguntas y de lo que le hacen hacer. Estamos hablando de chicas muy jóvenes en algunos casos, que son, bueno, que se tienen una oferta de trabajo en una mansión de un cantante reconocido internacionalmente. Sí, a mí me llamó la atención que eran anuncios rápidos pidiendo fotografías y referencias, y con la promesa de que les iban a cambiar la vida a estas chicas, que tenían que tener entre 25 y 35 años para entrar a trabajar a la casa de Julio Iglesias. Llama la atención eso, ¿no? Y que se pidieran fotografías y luego incluso estudios médicos, porque según el testimonio... No, les hacían revisiones ginecológicas. Revisiones ginecológicas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, que ya me dirás tú para qué necesitas todo ese tipo de información, que incluso en muchísimos países es ilegal pedir todo recabar todo este tipo de información sobre los empleados. Según cuentan, entre 10 horas diarias de trabajo y hasta 16 consecutivas, es decir, con libranzas pasados los 3 meses de haber comenzado. Estamos hablando de un régimen, yo creo que de semiesclavitud, según, podían revisarle los teléfonos. Muchas de ellas cuentan que incluso ocultaban los mensajes y sus conversaciones privadas porque sabían que si no... Es que él le requería el teléfono. Exacto. Probablemente muchas de estos empleados también tendrían contratos de confidencialidad y probablemente no hayan podido presentar también denuncias en algunos de estos países porque esos contratos de confidencialidad impiden que cuentes lo que ocurre dentro de las casas. De hecho, los testimonios que hay, ahora vamos a poder escuchar un fragmento de ellos, los testimonios son con algunas de las denunciantes que ocultan su rostro y ocultan su nombre, es decir, no sabemos exactamente cómo se llama ni quién es, entiendo que también por miedo a las represalias. Nada de lo que yo hiciera estaba bien. Uno tolera todo ese tipo de abusos porque él te hace normalizarlo. Él te dice, te estoy enseñando. Empieza como a hacerte ese trabajo psicológico donde tu cuerpo sabe que eso no está bien, pero tu mente, como él está ahí trabajándote, te empieza a normalizarlo. Y luego lo que cuenta también es lo que yo decía, una absoluta jerarquía incluso entre las trabajadoras, ¿no? Como que había unas empleadas de un nivel superior que eran las que obligaban a someter a que se sometieran a las del nivel inferior. Exacto, había dos categorías que eran, por un lado, las empleadas que trabajaban, podría decirse, en lo que es el servicio doméstico, y luego las que tenían funciones específicas como fisioterapeutas o acompañantes o doncellas, ¿no? Como de más rango. Entonces, por un lado estaban las empleadas razas y por otro lado las que mandaban. Y a las que mandaban se las llamaba siempre señoritas. Y eran las que dirigían un poco todo, ¿no? A mí esto todo me recuerda como una estructura, como un poco el cuento de la criada. O la película de Zoe Kravitz, Parpadea 2 veces, en las que básicamente son hombres con muchísimo poder que crean un régimen de terror y en el que hay mujeres que son cómplices. Quiero decir que no puede funcionar el sistema si no hay otras mujeres que también ejercen la dominación de las mujeres más débiles. Claro, pero esto ha pasado en muchos casos. Esto ha ocurrido desde el origen de los tiempos y sigue ocurriendo. Hay que recordar el caso Epstein, que Ghislaine Maxwell era una figura clave para ejercer dominación en otras mujeres. Quiero decir que no eran solo los hombres, sino que había mujeres cómplices. Estas mujeres eran las que le decían a la que le tocara, tienes que ir a la habitación de él. Las levantaban a mitad de la noche porque él requería, según cuentan en los testimonios, requerían que fueran ellas para prácticas sexuales, ¿no? Y hay incluso una historia que cuenta una de las denunciantes cómo le hizo enseñar los pechos en una mesa que estaba llena de gente. Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces dice, sí, no pasa nada. O sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo sentí como la presión de, no solamente de él, sino de los espectadores, que en este caso eran mujeres. Entonces, yo digo, bueno, pues accedo, aunque para mí no estaba bien, para todos los demás parecía que sí estaba bien. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, o sea, la loca soy yo, los locos son ellos. Pues yo sentía vergüenza, o sea, esto no es algo normal. Entonces él me dice, pero no te muevas, boluda, que no veo.
Entonces yo, ¿sabes? Me sentí como que me estaba haciendo un examen médico. Y luego, lo que comentábamos al principio, agresiones sexuales. Es decir, eso es hay... lo más, bueno, no lo más grave, porque yo creo que todo me parece casi tan escalofriante como ese régimen, ¿no?, de control y de terror, como las agresiones sexuales, pero hay una empleada y una fisioterapeuta que directamente sí lo que denuncian son agresiones sexuales y además contrastadas con pruebas documentales, fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, los visados, informes médicos y otro tipo de documentación y entrevistas, ¿no? Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo la cosa hawaiana, ella me dijo, finge, si tú no quieres que yo te toque tu parte, ponte la mano ahí. Él entra y él se acuesta. Nunca se quitaba la camisa, siempre era de ahí para allá en cuero, sin pantalones. Ahí comienzan las cosas, hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Yo caí sin darme cuenta. Además son episodios que se repiten con mucha frecuencia, ¿no? Prácticamente a diario, incluso algunas agresiones físicas. Agresiones físicas, bofetadas, insultos y además esto de la utilización del alcohol para desinhibirlas y también decirles que era parte de su trabajo ser sometidas a este tipo de agresiones físicas y sexuales. También yo creo que hay que recordar al oyente que este tipo de trabajos son en Bahamas, en República Dominicana, en grandes mansiones donde los empleados salen muy poco, donde hay contratos de confidencialidad, donde hay muchísimo control de lo que puedes hacer y donde hay mucha precariedad y mucho trabajo precario. Efectivamente, quiero decir que es en un contexto donde es más fácil y más propicio este tipo de sometimiento, ¿no? Que no estamos hablando solamente de esclavas sexuales, sino de esclavitud laboral. ¿no? Claro, sí, de esclavitud laboral. De hecho, hay algún testimonio de algún trabajador también, es decir, masculino, hablando del régimen en el que trabajaban. Y leyendo esto, yo también recordé aquella exclusiva de Ola, de la boda de Julio Iglesias con Miranda en el año 2010. No sé si recuerdas eso, pero invito a los oyentes a revisitar esa exclusiva en la que ellos se casaron en su mansión en Marbella, que también es como un compound, un sitio, un búnker, una fortaleza, en la que únicamente los invitados eran todos los empleados, están las fotografías, todos los empleados de la mansión, vestidos de blanco, de estilo colonial. Entonces yo pienso en todo eso, ¿no? Como que todas esas imágenes que nos parecían en algún momento anecdóticas o excentricidades, porque ¿quién se casa únicamente con todos tus empleados vestidos de blanco? Lo que ocurriría detrás de lo que parecía, ¿no? Sí, incluso si ahora te paras, ¿no?, en declaraciones que ha hecho él o en declaraciones que ha hecho su entorno y en episodios de la propia trayectoria de Julio Iglesias. Esta mañana es que una de las televisiones que yo tengo aquí puestas ponían imágenes de las famosas trillizas. Las trillizas de oro. Es decir, siempre hubo como una, no sé si una sombra de sospecha que iba a lo mejor más allá de qué mujeriego es este señor. Sí, también yo recuerdo él dio una entrevista a Susana Jiménez, que es una de las presentadoras más famosas de Argentina, y él la coge en el medio de la entrevista y le empieza a dar besos en la boca y se ve a ella. Lo he visto esta mañana. Se ve a ella forcejeando, y hay un forcejeo bastante incómodo en televisión, que eso hoy me costaría. Claro. Creo que hoy sería muy difícil, ¿no? Que un señor que es al que estás entrevistando se pone de pie y te forcejea y te da un beso en la boca. Que en ese momento incluso ella le quitó hierro a importancia al asunto, pero es una cosa demencial, ¿no? Claro. Decimos que es una exclusiva muy, 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 muy trabajada, que publica el diario.es con estos testimonios. Esto es solo un fragmento, unos fragmentos los que les hemos contado, pero con todo lujo de detalles y sobre todo, como decía antes Martín, no solo con el testimonio de las trabajadoras, sino de su entorno, de sus amigas, de todo documentado. Bueno, y luego que ellos explican, ¿no?, que han contactado con los abogados de Julio Iglesias. Han intentado hablar con Julio Iglesias, con Miranda, con la familia. Y nadie ha querido, quiero decir que se ha dado la posibilidad, tanto a Julio Iglesias como a su entorno, de aclarar esto. Sí es verdad que hay una de las jefas de estas mujeres que ejercían la dominación que ha desmentido todo. Otros no han querido responder, pero quiero decir que los abogados de Julio Iglesias por ahora no han respondido. Estoy seguro que en las próximas horas alguien se pronunciará y enviará un comunicado a EFE o a la revista Hola o algo, supongo que desmintiendo todo. Y qué difícil es, ¿no?, darle un curso legal a esto a un señor que vive en una triangulación de países, que está República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, donde es difícil saber exactamente su domicilio fiscal y legal. Quiero decir que es muy difícil este tipo de personajes, querías decir, pillarlos, ¿no? Es que le mandas un burofax y te llega a una casa como tal, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo? Hablábamos antes de la exclusiva esa de Telecinco, de esas imágenes en la playa. Mira, las está emitiendo Televisión Española. Desde el año 2020 no hay imágenes
versiones. O sea, no se le ve a él. No, desde antes de la pandemia. Bueno, de hecho, yo creo que hemos especulado, o se ha especulado en alguna ocasión de si estaba muerto o estaba... No, está vivo. Ya lo sé, pero que en algún momento incluso se ha tenido como pidiendo casi una fe de vida. Cada tanto hay rumores y él mismo en sus redes sociales ha desmentido que estuviera muerto. Eso sí, han salido versiones. Siempre se está hablando de la publicación de sus memorias, de un documental o de una biopic en Netflix, pero al final no ocurre nada. Y Julio, las últimas imágenes, insisto, son esas de él que se emitieron en Sálvame, justo antes de la pandemia, en el verano de 2020, en la que él baja a la playa con estas empleadas en República Dominicana, y yo la verdad que me quedo con eso, ¿no? Lo que nos parecía en ese momento algo anecdótico, gracioso o una excentricidad, hoy para mí es solamente como la punta de un iceberg, de que según los testimonios lo que ocurría detrás era un régimen de esclavitud. Y hay que recordar que este señor ha sido nombrado en más de una ocasión y se ha hablado de él como el embajador de España, allende los mares, es decir, un personaje muy, muy próximo. Bueno, pues también al mundo político de este país, sobre todo a un color determinado del mundo político de este país. Pues vamos a ver también cuál es la reacción, ¿no? Bueno, a mí lo que más pena me da es que yo creo que no va a haber una clarificación legal de todo este asunto. Creo yo, no lo sé si van a presentar unas demandas. Ellas de momento no han presentado efectivamente, denuncia. Y además, ¿dónde las vas a presentar? Claro. Porque si ocurrió en República Dominicana y él está viviendo en Bahamas, ¿cómo haces para que ese procedimiento progrese? O si ocurrió en Bahamas y él se muda a Miami, creo que es una persona con una gran capacidad económica para estar moviéndose todo el tiempo y para que sea muy difícil que un proceso legal avance, ¿no? Pues la prueba está que la persona que dice ser su hijo le ha costado muchísimo que quiero decir que se progrese legalmente el caso, porque es muy difícil llegar a Julio Iglesias. Esa persona que es idéntica a Julio Iglesias. Que es muy parecida físicamente. Eso sí. Como nos quedan 2 minutos solo, voy a hacer una cosa. ¿Qué quieres que contemos? Bueno, yo creo que ya que estamos hablando de Julio Iglesias, creo que hay que hablar de Ana Obregón. Hay que recordar que Ana Obregón vivió con Julio Iglesias en Estados Unidos, en pleno éxito de él. ¿Te acuerdas cuando él lanzó Bel Air, su disco? Ana Obregón, claro, cuando estaba probando suerte. O sea, Epstein, Julio Iglesias. Bueno, todo. Ana Obregón tiene una capacidad para estar... Tiene un ojo. Tiene un ojo fascinante para los hombres. Pues Ana Obregón empezó el año compartiendo un vídeo en sus redes sociales en las que revive gracias a la inteligencia artificial. Bueno, esto lo vi. Claro, ha revivido a Alex, a su hijo, y lo ha unido con su hija nieta. Y claro, ante las críticas, ante el aluvión de críticas de Ana Obregón que estás haciendo, retiró el vídeo ella, pero ella ha dicho que ella tiene derecho a hacer lo que quiera y que solamente la pueden juzgar otras personas que han perdido un hijo. Que todo forma parte del proceso. Ella lo intenta normalizar como que todo forma parte del proceso del luto. Y sigue utilizando a la niña, porque yo creo que hablamos aquí, que dijimos... Ella prometió que en 2026 dejaba de compartir a la niña. Y hemos visto la Navidad. Ya la habíamos visto en el posado de Navidad y en este vídeo de inteligencia artificial en que no tuvo mejor idea ella que generar ese encuentro entre esta hija nieta y su padre muerto, cuando no va a ocurrir nunca ese encuentro, es generarle un recuerdo también a su hija que no existió. Claro. Quiero decir que esa niña en el futuro va a poder ver ese vídeo que se viralizó con su padre, que no es en realidad su padre. Nunca ocurrió. Bueno, biológicamente es su padre. Bueno, eso nos dicen. Bueno, quiero creer que sí. Quiero decir que en este cacao mental de Ana Obregón, pues ha añadido una píldora más. Ella es gran amiga de Julio Iglesias y no tengo dudas que en las próximas horas, días, le van a preguntar los periodistas por el caso de Julio Iglesias y ella dirá que es sorprendidísima y que no se lo puede creer. Que murió Philippe Junot. Murió Philippe Junot, yo lo anuncié hace meses. Ya. No, te adelantaste. Me equivoqué yo, pedí disculpas. Por eso ha fallecido Philippe Junot, pero la semana que viene hablaremos de Philippe Junot y no sé si hablaremos más de Julio Iglesias. Yo creo que seguiremos hablando de Julio Iglesias. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Hola, Casal? ¿qué tal, Ángels? Buenos días, Francino. Buenos días. Contadnos, ¿qué estás preparando? Yo he estado escuchando con mucha atención a Martín Bianchi, casi tomando notas en este último tramo de Hoy por Hoy. Evidentemente, el caso publicado por el diario.es, esas agresiones, supuestas agresiones sexuales denunciadas contra el cantante Julio Iglesias, marcan parte de la crónica de este día. Vamos a recuperar esos testimonios y nos preguntamos si esto puede tener algún tipo de recorrido, incluso legal, que a priori parece muy complicado. Del resto, pues, además de Arbeloa, que habla en unos minutos de las cuestiones internacionales que siguen abiertas, Irán, Groenlandia o Venezuela. Hoy nos preguntamos también si España, a nivel país, puede hacer algo más contra Grok, que es la IA de Elon Musk y que permite en tiempo récord y sin limitaciones crear contenidos sexuales a partir de una simple foto. Y la pregunta nos la haremos porque precisamente el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de lo que será la futura ley del derecho al honor y a la intimidad personal, que se entrelaza precisamente con estos nuevos riesgos de la IA.
Y luego están las quinielas. Esta tarde, poco antes de las 5, tiempo de la ventana con Francino, la Academia del Cine da a conocer las nominaciones a los Goya de este año. La entrega, recordemos, el 28 de febrero en Barcelona. Ahí estaremos. En Barcelona no, aquí de la ventana, digo. Pero los Goya lo estarán en Barcelona. Paco, ojo, ¿qué ha pasado? ¿Que Arbeloa se lo ha pensado? No. Qué susto. Ya sabéis que si yo me siento aquí es que hay algo. Ha sucedido justo cuando me levantaba del boletín. ¿Qué ha pasado? No va a haber rueda de prensa de Xabi Alonso, estamos esperando la rueda de prensa de Arbeloa, pero sí hay despedida de Xabi Alonso a través de redes sociales. Es muy brevito, pero yo creo que es lo suficientemente significativo como para que escuchemos. Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. No. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible. Esto va a ser la despedida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Pues muy bien, lo bueno pues un señor, bueno, ya lo creo. Un señor. Yo hubiera puesto y me he con la mía. Y así ya. Hubiera sido más noticia. Exacto. Venga, Francisco. Hoy en la ventana otro señor, Álvaro Morte. Sí. Bueno, por cierto, este discurso histórico me imagino que lo recordáis, ¿no? El país es como un edificio. Nuestro edificio, un edificio hermoso en el que queremos vivir. Pero es un edificio que tiene muchos años y que hay que reformar. Queremos que siga siendo el mismo, que conserve su fachada, pero también queremos que funcione la luz. El discurso de Adolfo Suárez ante las Cortes todavía franquistas cuando anunció la ley de reforma. Bueno, este no es Adolfo Suárez, este es Álvaro Morte. Que lo hace maravillosamente ¿Sabéis bien. qué día nació Álvaro Morte? No. El 23F de 1975. O sea, estaba predestinado. O por el día o por el año. Exacto, o por el día o por el año le tocaba. El 23F del año que murió Franco, además, por eso digo, de 1975. sí. Bueno, esta tarde estará en la ventana de la tele. Y hablando de inteligencia artificial, esto que decías de lo de Grok. Una de cada tres parejas, o sea, estoy hablando de personas adultas, ya recurren a la inteligencia artificial para solventar problemas matrimoniales, procesos de divorcio, de separación, etcétera. 1 de cada 3. Hoy hablaremos con algún experto y con psicólogos para ver, cómo está funcionando esto, por qué surge y qué recorrido también puede. Esta mañana nos contaba Jordi Fábrega de la luz de currículums que reciben las empresas. Lo he escuchado. Sí. Estamos rodeados. Pues os escuchamos. Muy bien. Venga, hasta luego. Chao. Hoy por hoy Magazine. ¡Ay, Dios mío de mi arma! ¡Qué contento estoy! Con la dentadura nueva que me he puesto. ¡Ay, Dios mío de mi arma! ¡Qué contento estoy! Con la dentadura nueva que me he puesto. A ver, sonreíd todos. ¿Alguien tiene dentadura nueva? No, pero tú tienes la de siempre. Yo tengo la de siempre, pero lo que pasa es que yo tengo a mí lo que me pasa es que yo por las noches duermo como si se me fuera la vida en ello, entonces aprieto así los dientes, me levanto claro con esto duro como un demonio. Bruxismo se llama, eso es. Entonces yo un buen día decidí ir al dentista y gastarme todos mis cuartos en una férula de descarga. Eso son 100 y pico euros. 100 y pico. Y 300. Es más caro. Y 300. ¿Sí? Yo me la hice el año pasado y... Pues ha subido, porque yo la mía me costó 100 y pico. A mí me hicieron presupuesto y dije, bueno, pues ya se lo hace otra persona. Son carísimas, sí, ¿eh? Pero va muy bien, ¿eh? Eso dice. Ya, pero a mí no me duele la boca, como a Tere. A mí me duele la boca, sí, por lo que Sí. aprieto y por todo. El caso, que yo llego ayer, voy al dentista, me la pone la mujer dentista y de repente eso es como una funda de boxeadora que no puedo ni cerrar la boca. No puedes hablar. Estoy así y me dice la mujer... ¿quieres que la dejemos puesta? Y yo, pero ¿cómo la vas a dejar puesta, hija mía? Que me tengo que ir a Madrid ahora, que voy sin mascarilla ni nada, que se me vea aquí y no puedo cerrar la boca. Me hubiera encantado verte en el cercanías de me tuvo que con ver. la babilla cayéndole. Claro, y hablando así. Total. Que digo, no, mujer, no, ya me la llevo, me la pongo en casa. Me la puse en mi casa y luego llegó un poco más tarde mi chico. Entonces yo cuando llegó, yo me estaba tapando así con la manta, porque ya tenía yo mi férula puesta.
Y me dice, ¿qué haces? Y yo, es que te vas a reír de mí. Porque llevo la férula puesta y estoy muy ridícula. Y claro, no me ha dejado de creer, por suerte, tengo la suerte de tener a mi lado una persona que me quiera, a pesar de llevar una férula terrible. No se ríe. Pero la lleva media España o 3/4, yo también la llevo, ¿eh? Pero yo no me puedo creer que a ti te quede tan mal como me queda a mí. Pero a mí no me tanto. Tenía que haber traído, pero a mí fíjate. no tanto porque se vea, sino porque, o sea, tienes que terminar la conversación o lo que estés haciendo antes de ponerte la férula. Porque una vez te pones la férula, quedas incapacitado. Yo también a mi pareja le digo, voy a ponerme la funda. O sea, terminamos la conversación. Me voy a poner las fundas. Aquí se acabó la conversación. No, claro, porque luego te sale una conversación seria y estás así hablando y es que así no te toma en serio nadie. Se te seca la boca, es terrible eso. Terrible. Entonces hemos desembocado en un poco cosas que, aparte, más allá de la intimidad, de que quitan un poco el romanticismo y dejan de... Eso mata el amor. La férula mata el amor. Pero también lo fortalece. Yo le he dicho, dice, es que se me va a desenamorar, Javi. Y digo, ¿pero cómo se te va a desenamorar? Por una férula. Me dijo que me quería más, digo, a esa... La de discusiones que se tienen que evitar con eso. Sí. Y entonces Pascual, no puedo hablar. Pascual, por ejemplo, ha dicho que él ha empezado a dormir ahora en alto. Que digo, en alto no sé cómo se duerme. No, un poquito incorporado, ¿no? A ver, yo normalmente duermo abrazado a la almohada, con la cabeza un poco tirando para abajo, pero ya empiezo a tener Madre mía. Ciertos problemas estomacales y entonces, para evitar el reflujo, me recomendaron... Claro que sí. Horario de máxima audiencia, Pascual Donate. Entonces ahora tengo como 5 capas de almohadas ahí y estoy durmiendo como inclinado. Es la princesa del guisante, pero con el reflujo, sabe? ¿verdad? ¿Quién le está escuchando y está diciendo, oye, pues lo voy a probar esta noche porque lo mismo me viene bien? ¿Y por qué no pones unas calzas en las patas traseras de la cama? Ah, mira, es una buena opción, no lo había pensado. Inclinas un poco la cama. Acaba contra la otra pared. ¿Te imaginas? Conociendo a Pascual. Severino, ¿tú no dormías con guisantes congelados? Una época. Mira, los príncipes de la guisante son los dos. Me encanta. Yo los malos recuerdos los olvido. No, es que te digo una cosa, este tema ha sido elegido para que tú te veas obligada a contar esto en antena. Es que no me acuerdo. Te queda poco. No recuerdo. Cuando tenías un dolor en la espalda y te ponías... Ah, no, a lo mejor en el tobillo. Bueno, ya sabes. Cuando no tienes bolsa de hielo, unos guisantes congelados te sirven. Severino no Donate, usted pudo llegar a dormir a la cama, al lecho nupcial, con una bolsa de guisantes congelados en algún momento de su vida. Pero como tenía la férula puesta, no discutimos. Pero de todas formas eres muy joven y solo llevas la férula. Esto con los años solo empeora, ¿eh? Solo va peor. Madre mía. Con los años solo empeora. De aquí para abajo, qué vergüenza. Hoy por hoy. Tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Pues vamos con el último compás, Ana. Pues mira, estábamos esperando muchos la lectura de Martín Bianchi de la noticia del diario.es y de Univisión que recoge las acusaciones a Julio Iglesias de agresiones sexuales a sus trabajadoras en sus casas, en sus varias casas en diferentes países. Martín nos ha hecho ver imágenes de hace años de otro modo y nos ha hablado de lo injustamente intocables que son estas figuras en tiempo y en forma. Esto todo me recuerda como una estructura, como un poco el cuento de la criada. Sí. La película de Zoe Kravitz, Parpadea dos veces, en las que básicamente son hombres con muchísimo poder que crean un régimen de terror y en el que hay mujeres que son cómplices. Quiero decir que no puede funcionar el sistema si no hay otras mujeres que también ejercen la dominación. También yo creo que hay que recordar al oyente que este tipo de trabajos son en Bahamas, en República Dominicana, donde hay contratos de confidencialidad, que es en un contexto donde es más fácil y más propicio este tipo de sometimiento, ¿no? Que no estamos hablando solamente de esclavas sexuales, sino de esclavitud laboral. ¿No? Y qué difícil es, ¿no?, darle un curso legal a esto a un señor que vive en una triangulación de países. Quiero decir que es muy difícil este tipo de personajes, es decir, pillarlos, ¿no? Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos, pongan el despertador. No hagas caso a la mitad de lo
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.